Pues, bueno, aquí deseo compartir tal vez el siguiente comentario. El número uno, yo estoy consciente que el trabajo que se les dejó es un trabajo bastante complicado. Eh, Estoy consciente que varios de ustedes hicieron mucho esfuerzo para elaborarlo. Y la verdad, en términos generales, yo, como en lo particular, me siento satisfecho porque sí vi, sentí que hubo mucho esfuerzo y dedicación de la mayoría. De esa cuenta es que la mayoría, pues, tienen una muy buena nota. Con la nota quiero explicar lo siguiente. A la hora de evaluar, les puedo decir que todos aquellos estudiantes que cumplieron con lo que se les pidió, obviamente siempre hay algunos puntos donde podría haberse desarrollado de una mejor manera. De hecho, me voy a referir a dos puntos que usualmente fueron la falla de la mayoría de estudiantes. Uno, el concerniente al acta notarial de protesta. El acta notarial de protesto, algunos me terminaron haciendo unas actas de 5 líneas, pero ese fue un tema que creo que se pudo haber superado, pero fue mucha deficiencia que se encontró en varios de los trabajos. El, la situación más complicada, pero yo la entiendo porque este no es un curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil, fue lo concerniente a la demanda. Ahí hubo un gran problema casi del 80% de los estudiantes, pero yo entiendo. Bueno, aclarado lo anterior, lo que quiero decir es, todas aquellas personas que les puse una calificación de 18 puntos, es como quien dice el equivalente al 100. O sea, 18 puntos fue la calificación de aquel estudiante que su trabajo me dejaba totalmente satisfecho. Y la puse en 18 porque sí necesitaba destacar el esfuerzo y la dedicación de aquellos trabajadores, de aquellos estudiantes que todavía pusieron un poquito de más empeño. Y de esa cuenta es que tenemos algunas notas con 19. Un 19 significa ya me aportó más de lo que le había pedido. Y por ahí tengo algunos 20 que me super ponen feliz. Varios estudiantes llegaron a 20 porque fueron aún más allá, no obstante la complejidad. Luego, quienes tienen 17 y 16 pues les hizo falta algo, pero pues cumplieron y lo presentaron y de ahí ya fuimos bajando a 15, 14, 13, 12. Por lo menos con que lo hayan presentado, el que menos sacó 10. Así que para cualquier revisión pueden escribirlo y lo podemos hacer. Pudiera ser que alguien yo le haya puesto no se presentó porque no me aparezca. Yo estoy claro que esa situación se puede dar y por lo mismo estoy abierto. Si me demuestran que lo presentaron, pues con todo gusto. Por ahí hubo un estudiante que como 3 días después me dice que se dio cuenta que estaba bloqueado su correo. No hay ningún inconveniente. Ella acreditó y se le calificó de una manera normal. Entonces, ese comentario deseaba hacer. Y luego lo de las notas, tomemos en cuenta que el examen se llevó a cabo de una manera electrónica con variables. Creo que si el examen hubiera sido directo, soy muy honesto, hubiera sido un poquito más complicado porque los hubiera puesto a desarrollar algunos temas que bajo este sistema de evaluación es complicado. Entonces, solamente como un comentario, con lo cual no quiero desmeritar de ninguna manera el esfuerzo realizado por cada uno de ustedes. Dicho lo anterior, necesito cerrar un tema que me quedó inconcluso el día miércoles. Y el día miércoles nos referíamos a los mercados de valores. Y para los mercados de valores hicimos la analogía con un mercado cantonal, un mercado municipal, en el cual tenemos una autoridad municipal que establece las reglas, tenemos el mercado propiamente, entendiéndolo como su administración y las instalaciones donde los comerciantes llevan a vender y a comprar sus respectivos productos. Tenemos los locatarios o vendedores que adquieren de los proveedores y le venden a la clientela y por lo tanto los proveedores y clientela. Esos mismos 5 elementos necesito que los traslademos a un mercado de valores, porque es lo mismo, solamente que con otros nombres.
son otros productos los que se venden. ¿Qué productos se venden? Aquellos que identificamos como valores, dentro de los cuales están los títulos de crédito. Y de ello nos referimos al registro del mercado de valores y mercancías como la autoridad superior responsable de cumplir y hacer que se cumpla la ley en materia del mercado de valores y mercancías. Luego, para que se lleven a cabo las transacciones, necesitamos la existencia de bolsas de comercio. Las bolsas de comercio dan la infraestructura y facilitan que se lleven a cabo estas transacciones. Prácticamente eso es cuando decimos, ¿dónde está la bolsa de valores? El equivalente a Wall Street sería la bolsa de comercio. Lo que hace que un negocio sea bursátil o extrabursátil es si se negocia en una bolsa de comercio o si se negocia fuera de una bolsa de comercio. En la bolsa de comercio, esos vendedores que van a comprar y a vender y que van a servir de intermediarios, los conocemos como agentes de bolsa, casas de bolsa o corredores de bolsa. Ellos tienen que pasar un proceso previo de autorización, aparte de constituirse bajo la forma de sociedad anónima, cumpliendo bajo regímenes especiales, y luego de ello ya pueden operar. Esa es la forma como el sistema trata de garantizar a los usuarios de ese sistema. ¿Y quiénes van a ser los usuarios de ese sistema? Tanto los que emiten valores como quienes invierten en ese tipo de valores. De esa cuenta, ya hoy, y a partir de este momento, entonces ya nos referimos a los emisores. Los emisores es todo ente que crea valores. Y ustedes ya lo han comprobado, tenemos el propio Estado de Guatemala, tenemos los bancos del sistema a través de los bonos bancarios, podemos tener sociedades financieras o cualquier otro tipo de sociedades, tal como ustedes vieron con los pagarés financieros. Y en determinado momento, cualquier sociedad anónima, acordémonos que las sociedades anónimas pueden emitir debentures, entonces todos ellos pueden ser emisores. Para este tema de los emisores, me gusta llamar la atención en el artículo 3, numeral 2, numeral 2.2, que es un artículo que se refiere a la oferta pública. Pero en ese artículo 3.2.2 que estamos poniendo ahí en la pantalla, me interesa la parte final de ese 2.2. Bueno, dice, sin intervención de terceros ni sirviéndose de medios de comunicación social, difusión masiva o personas o entidades que por su actividad profesional o institucional del giro principal de sus negocios o su objeto social deban considerarse inversionistas institucionales. Ahora, aquí es donde me interesa y por eso es que he citado este artículo. Vean lo que dice ahí. Se consideran inversionistas institucionales las instituciones fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las entidades de previsión social, público o privadas, y las entidades, vehículos o mecanismos de inversión colectiva. Aquí me interesa llamar la atención, se consideran inversionistas, perdón porque estaba hablando de emisores, pero ahora me voy a pasar aquí a los inversionistas. Des en cuenta que la propia ley tiene identificados a las instituciones fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos. ¿Cuáles son esas instituciones? Todos los bancos del sistema, todas las aseguradoras, todos los almacenes generales de depósito, todas las sociedades financieras. Eso quiere decir que la misma ley está convalidando que ese tipo de entidades financieras puedan participar en el mercado bursátil. Esto es importante, porque recuerdo que en el trabajo les pusimos una cuestionante de que si ustedes tuvieran 10,000 quetzales, ¿en qué invertirían? Yo les sé decir que a mí aquí lo que me interesaba era que los estudiantes aprendieran a hacer ese tipo de análisis, independientemente de la respuesta que pusieran. Cualquier respuesta para mí iba a ser válida. Pero independientemente de ello, sí les puedo decir que del 100% podría atribuir que un 85% optó por invertir en bonos del tesoro. Aquí lo que trataron ellos de resguardar, y tal como me lo explicaron,
era porque no querían poner en riesgo la suma de dinero. O sea, no les interesaba tanto ganar como no perder o tener una garantía soberana del Estado. Y casi el 75% de trabajo de ustedes así lo puso. Luego tengo un 15% de estudiantes que consideraron que un certificado de depósito a plazo fijo era lo que le daba más tranquilidad. Ojo, o sea, está confiando en el banco, está confiando en el banco. O sea, mi dinero mejor lo deposito en el banco. Puso un 15% de mis estudiantes me dicen, bien, yo prefiero en el banco a plazo fijo. O sea, ni en estas sociedades que se están aventurando, ni tampoco en el Estado. Confío en el banco. Y hay finalmente un 10% de estudiantes que les interesó mucho el título que trabajaron y dijeron que si ellos tuvieran ese dinero, muy fácilmente ellos invertirían en el título valor que les tocó investigar. Básicamente porque ofrecían mejores tasas de interés y consideraban que tenían algún respaldo que podría garantizar no poner en riesgo las sumas de dinero. Entonces se dan cuenta, una gran cantidad de personas confía en el Estado, con todo y que digamos que no, porque siempre va a cumplir. El Estado nunca va a quebrar, ni Haití ha quebrado, ningún Estado quiebra. Otro 15% en depósitos de ahorro y un 10% en las sociedades, ya sea en los pagarés financieros o en los bonos. Aquí quiero hacer yo solamente un llamado de atención para reflexión, no para que entremos a polemizar de si es así o no es así. No, solamente. Si yo soy de las personas que entre acudir a este mercado de valores y acudir al banco, digo, prefiero irme al banco. Ojo, y con el artículo que acabamos de leer. Yo deposito mi dinero en el banco, abro mi certificado a plazo fijo en el banco. Pero una vez entrego ese dinero al banco, yo no sé qué es lo que el banco va a hacer con ese dinero. ¿Y qué tal si el banco está aquí dentro de los inversionistas adquiriendo ese tipo de valores? Entonces, si yo como inversionista lo hago en el mercado de valores, por lo menos sé con qué emisor estoy invirtiendo. Porque este mercado lo que trata es de ser transparente, que si usted compra un pagaré, que si usted compra un bono bancario, que si usted compra acciones, que si usted compra bonos del tesoro, usted en el momento en que adquiere el título valor, usted sabe quién lo emitió y usted sabe con qué propósito, ese dinero para qué lo van a destinar. O sea, uno sabe. Cuando nosotros depositamos en el banco, nosotros no sabemos el banco qué va a hacer con ese dinero. No sabemos. Entonces, simple y sencillamente hago este comentario para llamar a la reflexión de que no todo lo que brilla es oro y que tengamos un juicio crítico de que hay muchas formas de verse cada una de estas situaciones. Entonces, bueno, de los emisores me pasé a los inversionistas y los inversionistas va a ser cualquier persona que tenga dinero y que quiera invertir. ¿Qué quiere decir? Dar dinero con la esperanza que se lo van a devolver y que le van a pagar una suma mayor. Como estudiantes de derecho sí tenemos que tener claro cuál es el rol de cada uno. Porque si es inversionista, después resulta que no le pagan el dinero, que no me va a demandar a la bolsa de comercio, que no me va a demandar a la gente de bolsa. El emisor. Y hay que ver si el emisor, quién es el aceptante. Acordémonos que en un título de crédito, el principal obligado es el aceptante. Entonces, ya son conceptos de títulos de crédito que aprendimos en clases anteriores. Yo, simple y sencillamente, lo que aprendimos en clases anteriores, ahora lo estoy trasladando cómo funcionan en un mercado de valores. Porque los títulos de crédito, yo puedo hacer un título de crédito, un pagaré por 5,000 quetzales muy humildemente para una negociación entre nosotros dos, o bien puedo parar asesorando una transacción donde se tengan 5 millones de quetzales invertidos en pagarés financieros, bonos del tesoro o cualquier tipo de deuda. Y como abogado, tengo que conocer las dimensiones de uno y de otro, estando claro que el concepto de título de crédito aplica a pequeñas inversiones y a grandes inversiones, o sea, aplica a todo. Entonces, hasta aquí con este tema del mercado.
No sé si tenemos alguna duda antes de que borre. Bueno, si no tenemos ninguna duda, voy a borrar. Y voy a borrar porque quiero que a partir de este momento platiquemos de un tema bastante complicado. Mire, el tema que voy a hablar ni siquiera debería estar hablando con ustedes, pero como yo ya vi que mis estudiantes están así bien preparados, bien duchos para todo el mundo de las cosas mercantiles, eh, sí considero que es importante que lo platiquemos. Y lo que vamos a platicar es lo relacionado a la desmaterialización de los títulos de crédito. Eso es desmaterialización de los títulos de crédito. Eh, bueno, aquí de antemano pido disculpas porque en los próximos 20 minutos que voy a platicar, probablemente voy a tener que contradecir algunas cosas que se han enseñado en el pasado, sin que lo que hayamos enseñado en el pasado deje de ser cierto, sin que lo que aprendieron en el pasado, si son evaluados nuevamente, lo tienen que responder. Pero lo que pasa es que cuando hablamos de la desmaterialización, mentalmente tenemos que hacer algún giro a nuestra forma de ver las cosas. Desmaterializar. Fíjense que cuando hablamos de desmaterializar un título de crédito, prácticamente entramos en una contradicción contra nuestra propia definición de título de crédito. Porque si recordamos, desde el primer día hemos dicho, un título de crédito es un documento que incorpora un derecho literal y autónomo. Está bien. Pero lo que pasa es que cuando desmaterializamos un título de crédito, lo que estamos desapareciendo de esa definición es la palabra documento. Entonces, mi título de crédito ya no va a ser un documento. No lo puedo entender como documento, porque si lo entendiera como documento, entonces habría fracasado en mi propósito de desmaterializar. Veamos en la práctica cómo se ha dado ya la vida misma, nos ha enseñado cómo se ha llevado a cabo muy bien, Rosemary, como bien le indica, manejar de una manera virtual. Y eso es lo que quiero, por ahí quiero empezar con este tema. Realmente la desmaterialización ya se ha dado. La desmaterialización ya está aquí, ya habita entre nosotros, les cuento. Y esto, simple y sencillamente, desde hace un montón de años que se empezaron a hacer las transacciones bancarias de manera virtual. La sucursal en línea, todo ese tipo de aspectos que sucedió. Hasta hace unos 30 años, la única forma en que a mí me iban a pagar mi salario o me iban a pagar mis honorarios profesionales era cuando paso a recoger el cheque. Así decían. Pero pensamos que el título de cheque era un cheque. En la época en que se creó el Código de Comercio, no me deja mentir, ahí ustedes mismos lo han visto, está regulado lo que es el cheque. Pero a raíz de hace algunos años para acá, que se implementa la tecnología y se empieza a utilizar los sistemas virtuales, pues simple y sencillamente los cheques se han desmaterializado en una gran medida, están en vías de extinción. Eh, pero eso no significa que los conceptos se hayan perdido. Lo que pasa es que hubo una variación, porque resulta que este cheque, que era un documento, ahora no es, ahora es un registro virtual. Entonces, ¿qué ha sucedido? Veamos.
Estoy hablando ahorita de cheque para empezar a hablar de la desmaterialización. Con los cheques antes necesariamente debía de existir un papel para que yo cobrara ese cheque por el cual han pagado mis servicios. Hoy es necesario con que exista un registro electrónico donde me puedan pagar. O sea, me van a preguntar, mire, don Víctor Alegría, ¿cuál es su número de cuenta? Le vamos a acreditar. Entonces me están trasladando de manera virtual el dinero. Ese traslado virtual del dinero está haciendo las mismas funciones que hacía el cheque. Lo único que ahora ya no hay que emitir el papel, sino que simple y sencillamente, si yo tengo un registro electrónico, lo puedo hacer. Si yo no tengo registro electrónico, no me van a poder depositar en ningún lado, pues. Entonces, démonos cuenta ahí, el papel se cambia por el registro electrónico. Luego, antes ese cheque, si yo lo quiero cobrar o quiero que alguien me haga el favor de cobrar, tengo que ir necesariamente de manera física a la institución bancaria. O sea, yo tengo que ir. No, actualmente ya no. Ahora simple y sencillamente apacho un clic y ordeno que se haga la transferencia. Ya no hay necesidad de desplazamiento. O sea, des en cuenta, no hay necesidad de papel, no hay necesidad de desplazamiento físico. Dos cosas que han desaparecido con la desmaterialización del cheque. Tres, ¿se recuerdan que el licenciado Webster dio una clase muy bonita sobre lo que es la reivindicación de los títulos de crédito ante la pérdida, ante el extravío, incluso ante la falsificación? Pues resulta que los sistemas virtuales, pues prácticamente ya no permiten que se pierda, no permiten que se falsifique. Entonces me topo con la situación que no hay papel, no hay desplazamiento y no tenemos riesgo de pérdida porque está registrado de manera virtual. Y luego, aquí cuando queríamos, yo tenía el cheque ese y se lo quería trasladar a cualquiera de ustedes, lo endosaba y se lo entregaba. Actualmente solamente se hace una transferencia. Entonces, démonos cuenta con estas cuatro características, cómo este cheque que existía en el momento de ser desmaterializado cambia muchas cosas. Y por eso es que les he advertido. Puede ser que muchas cosas que yo diga en los próximos minutos van a decir, licenciado Alegría, decídase, pero si usted nos acaba de decir hace un mes y en el segundo examen parcial nos preguntó esto y ahora nos está diciendo lo contrario. Todo tiene su tiempo. Desde que principiamos a dar clases, yo sabía que iba a llegar el día en que se los tenía que decir. Y el día en que se los tenía que decir es, miren, los títulos de crédito están evolucionando, están avanzando y se están desmaterializando. Y entonces nuestro concepto va a variar. No hay papel, no hay desplazamiento, menos riesgo de pérdida y se transfieren por una transferencia electrónica. Ya no hay que hacer. Ahí ya tenemos eh, cuatro cambios fundamentales. Entonces, con esto lo que les demuestro es que la desmaterialización ya existe. O sea, si queremos hablar de desmaterialización, ya existe. Y para ello me he referido al caso propio de los cheques. Ahora bien, con lo que hemos aprendido a estas alturas de nuestros estudios, sabemos los cheques no se están negociando en un mercado de valores, porque los cheques tienen como propósito, su aspecto teleológico es servir como medio de pago. Entonces, si bien es cierto, los cheques ya se desmaterializaron, esa desmaterialización de los cheques no nos sirve para que podamos hablar de un mercado de valores donde realmente es donde se va a utilizar la desmaterialización de los títulos de crédito. ¿Qué sucede? Para que exista un título de crédito, dijimos desde el primer día, tiene que existir el emisor.
Si no existe el emisor, no va a existir el título de crédito. Ahora, en el mundo de hoy, mayo del año 2026, el emisor tiene libertad, tal como ustedes lo vieron en su propia investigación. El emisor les ofrece que les puede dar los títulos, valores, ya sea en forma física o por anotaciones en cuenta. Vieron que los bonos del tesoro los puede adquirir en forma física o por anotaciones en cuenta. ¿Se recuerdan? Y de igual manera, las acciones de las sociedades anónimas ahora se pueden emitir físicamente o se pueden entregar por anotaciones en cuenta. Entonces resulta que ahora el emisor va a tener la anotación en cuenta. ¿Qué significa la anotación en cuenta? La anotación en cuenta significa que en sus libros de contabilidad va a anotar. O sea, el primero que interviene es el emisor. Entonces resulta que este título de crédito, que no es el cheque, pensemos que sea un pagaré, que sean pagarés. Que sean pagarés, eh, viene y los va a registrar en su libro de contabilidad. Aquí hay una cuestión bien importante. Cualquier sociedad anónima que vaya a registrar en su libro de contabilidad una anotación en cuenta, tiene que poner cuál es el motivo, cuáles son los títulos, qué derechos y qué obligaciones existen, bajo qué condiciones y para qué sirve. O sea que la anotación en cuenta va todo un relato. Por lo tanto, nuestro título, nuestro pagaré en materia de desmaterialización, los títulos de crédito siempre van a ser causales. Vamos a ver. Cuando estudiamos los títulos de crédito físicos, decíamos que los títulos de crédito pueden ser abstractos o causales. Un título de crédito es abstracto cuando no dice por qué fue que se emitió. Ejemplo que yo reiteradamente di en varias clases. Emito esta letra de cambio por 6,000 quetzales y a mí me pagan 6,000 quetzales. A mí no me importa si con esos 6,000 quetzales sirvieron para comprar zapatos, comprar un televisor, para prestar dinero. No, yo lo que quiero es que me paguen. No hay ni necesidad de que se ponga. Ese es un título de crédito abstracto. Ahora, cuando el título desarrolla, es que fíjese que esta letra de cambio es porque le presté una suma de dinero, que le ponen toda la historia. Entonces ya dejó de ser un título de crédito abstracto y va a ser un título de crédito causal. ¿Por qué? Acuérdense de la relación causal, aquella relación extracambiaria. Ahí voy a poder demostrar, sin necesidad de tenerlo que explicar al juez. Mire, aquí dice cuál es la relación causal. Pues físicamente los títulos de crédito, cuando hablamos físicamente, los puedo hacer abstractos o los puedo hacer causales, dependiendo del título y de las circunstancias. Es una opción. Cuando hablamos de desmaterialización de títulos de crédito, aquí solo causales. Aquí, desde que me dicen que emitieron acciones, desde el momento en que me dicen que emitieron bonos bancarios, desde el momento en que me dicen que emitieron letras de cambio, emitieron pagarés, yo voy a ver el libro de contabilidad y en el libro de contabilidad quiero que me digan cuántos títulos emitió, cuánto tiempo van a estar vigentes, a quiénes se les emitieron, con qué derechos, con qué obligaciones, bajo qué condiciones y con qué propósito. O sea, eso tiene que estar transparente. No van a esperar que yo me imagine qué fue lo que sucedió. Entonces, paso uno, la anotación en cuenta. En paso número dos, el
agente de bolsa, el intermediario. O sea, el emisor quiere vender sus títulos en el mercado de valores, ¿verdad? Tendrá que ir con el agente o casa de bolsa. Y entonces ya están sus libros de contabilidad. Ahora los va a inscribir en el libro del agente, de la bolsa de comercio o del corredor de bolsa. Recordemos los tres nombres para poder llamar a una misma persona. Este es el segundo que interviene. Y tercero, el agente lo lleva a la bolsa de comercio. ¿Y cuál es el propósito de llevarlo a la bolsa de comercio? El propósito es el registro electrónico. Hasta que se lleva aquí el registro electrónico de la bolsa de comercio, podemos decir que la anotación en cuenta es correcta. Eso es importante que como estudiosos del derecho lo tengamos claro, porque nos van a querer timar diciéndonos, miren, pero la anotación en cuenta, vean mis libros de contabilidad, ya mi contador registró esa anotación en cuenta. Entonces, cuando me digan eso, yo tengo que preguntar, mire, y el agente de bolsa, el corredor de bolsa o la casa de bolsa ya lo registró. Ah, bien, fíjese que ahí aparece, ¿verdad? Entonces confirmo con el agente. Entonces, con el agente confirmo que eso está registrado. Pero si el agente de bolsa no es diligente, no es prudente, puede ser que no lo lleve a la bolsa de comercio. La bolsa de comercio es el lugar que me facilita llevar a cabo la negociación. Entonces, tengo que verificar que al final llegue a la bolsa de comercio y que cuente con su registro electrónico. Ya, cuando yo puedo entrar a consultar a la página de la bolsa de comercio y veo que ese valor es un valor inscrito como anotación en cuenta en la bolsa de comercio, entonces ya puedo negociar como inversionista con toda confianza. Ya estoy siendo claro. Acordémonos que ahora no voy a ver ni siquiera documentos. Ahora voy a confiar en este registro electrónico contable. En eso se le puede confiar. Y por eso es importante que lo tengamos claro. ¿Qué sucede cuando el título de crédito desaparece? Lo que desaparece es el título. O sea, el título es lo que desaparece. Pero lo que se mantiene es el derecho. Lo que existe es un derecho. Realmente la anotación en cuenta no va a ser un documento. La anotación en cuenta va a ser la existencia de un derecho. Y un derecho que va a tener validez únicamente si está inscrito en el registro electrónico contable correspondiente. Entonces, prácticamente quien le va a dar la seguridad a ese título o valor va a ser la bolsa de comercio. O sea, por eso la bolsa de comercio se vuelve muy importante. Es la que va a dar certeza. Eso quiere decir que los títulos que ustedes vieron van a tener su registro en la bolsa de comercio, porque es la única forma por la cual yo como abogado le puedo decir a mi cliente en su calidad de inversionista que se atreva a hacer una inversión de tal naturaleza. Ahora, si se dan cuenta, en los últimos minutos me he referido a dos conceptos que suelen confundirse. Desmaterializar y la anotación en cuenta. A veces nos cuesta entender dónde es la anotación en cuenta y cuál es la desmaterialización. Para ello vamos a explicar. La desmaterialización es el proceso por el cual desaparece el título. O sea, desmaterializar es que desaparezca el título. Y la anotación en cuenta es la existencia del derecho. O sea, si desmaterializamos el título
y no hacemos la anotación en cuenta, pues prácticamente no habremos hecho nada. No tiene ningún valor. Eh, los autores nos citan como ejemplo para poder entender la diferencia entre desmaterializar y la anotación en cuenta. Pensamos en aquella situación en la cual yo les pido favor. Mire, compañero, mire, compañera, hágame el favor de escanear ese documento y me lo da en PDF. Y en determinado momento nuestra mente puede decir, ¿será que escanear es lo mismo que el PDF? O que me digan, miren, si el PDF es el documento escaneado. No, son dos situaciones que se van a referir a lo mismo, pero en momentos distintos. Para que exista el PDF, primero tengo que escanear. Entonces, para que se desmaterialice, pues tengo que iniciar con esa desmaterialización, pero el producto final que debo de tener es la anotación en cuenta, porque las constancias de la anotación en cuenta será lo relacionado, las constancias de las anotaciones en cuenta que nos entregue va a ser todo lo que nos va a permitir reclamar eh, y defender derechos en la anotación en cuenta. Yo hoy, por aspectos de tiempo, solamente se lo puedo platicar así de una manera muy general, pero lo que sí les voy a pedir favor para su examen final es que de la ley del mercado de valores y mercancías, por favor, lean de sus artículos 52 al 66. Del artículo 52 al 66 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, porque prácticamente ahí el legislador se refiere a cada una de las características que va a requerir lo concerniente a las anotaciones en cuenta. Veo que ahí Rosemary me pedía que aclarara un poco mejor sobre este tema tan extraño de las anotaciones en cuenta. Yo le diría, eh, leamos lo de anotaciones en cuenta y en la clase que teníamos el día miércoles, ya habiendo leído ustedes y con lo poco que hemos hablado hoy, creo que podemos estar en una mejor situación para que podamos aprovechar de mejor manera este tema. Casi este es uno de los temas con los cuales vamos cerrando el curso, porque a esta etapa ya mis estudiantes han conocido desde dónde se originan los títulos de crédito, cómo se legislan actualmente, cómo los identifico. Pero cuando hablamos de la desmaterialización, estamos hablando de lo que viene hacia el futuro. ¿Cómo van a ser nuestros títulos valores o nuestros títulos de crédito en el futuro? Que ese futuro ya es nuestro presente, o sea, ya estamos, entonces nuestros conceptos van a ir variando y todo eso nos va a ir obligando a que nos vayamos actualizando. Pero en este momento debemos de partir de nuestra comparación de lo que conocemos de título de crédito y cómo va variando a través del simple y sencillo hecho de la desmaterialización de los mismos. Eh, vamos a ver. Luego, algo que había comentado la vez anterior, para desmaterializar un título, esto tiene aplicabilidad únicamente cuando hablamos de títulos, valores o títulos de crédito que se emiten en serie. Si voy a emitir dos, tres o una letra de cambio, no, ahí no vamos a hablar de desmaterialización porque no vamos a anotar en un libro de contabilidad la anotación en cuenta, ni una, dos o tres letras nos la va a querer negociar ningún agente, ni mucho menos que nos la va a inscribir una bolsa de comercio. No, cuando hablamos de esto es porque realmente estamos hablando de negocios de millones que van a estar representados por una gran cantidad de títulos valores y que para que sean una gran cantidad es que se emiten en serie. Dentro de los títulos de crédito, los que usualmente se emiten en serie para ser negociados en los mercados de valores, tenemos las letras de cambio. O sea, las letras de cambio se pueden emitir en serie. Tenemos los pagarés. Acuérdense que están los debentures. Tenemos las cédulas hipotecarias
los bonos bancarios. O sea, son títulos de crédito que se emiten en serie. Y luego, pues, habrán otros títulos valores, como las sociedades anónimas, perdón, las acciones de las sociedades anónimas, los bonos del tesoro y otro tipo de valores que pudieran emitirse. Toda vez se emitan en serie, pueden ser desmaterializados a través de las anotaciones en cuenta. Entonces, para la clase de hoy, hasta aquí llegamos. No sé si hay alguna duda. Si es alguna duda por su examen, por su trabajo, que mandaron su trabajo a otra sección, a otra clase, lo mandaron al curso de Derecho Penal, no sé. Licenciado, es que mi trabajo no aparece así, pero cuando detectamos lo mandó a otra universidad, pues. No, ahí vamos aclarando cada uno de los temas. Hay otros, pues obviamente son errores míos, soy humano también. Eh, o cuestiones con relación al examen, ¿no? Pues con todo gusto lo haremos. Mi intención era ya tener las notas hoy para que tengamos todavía el miércoles para poder platicar y si me escriben en el transcurso de mañana o pasado, me da tiempo de poder ir resolviendo. Y lo que platicamos hoy es bastante abstracto. Yo, si ustedes me critican que hoy vine así extraño con nuevas teorías, nuevas doctrinas, los entiendo. Pero alguien se los tenía que decir y tenemos que principiar. Tampoco quiero que nos quedemos tan retrógrados. Eh, tenemos, tenemos que adicionar esto que aunque no está en el programa, yo soy atrevido y abusivo y me atrevo a referirlo porque sé que es ya el mundo de hoy. En mi época tal vez no, esto no se había desarrollado tanto como sí se está desarrollando actualmente. Entonces mejor si desde ya nos vamos preparando porque esa es la realidad que ustedes les va a tocar enfrentar. Entonces, quédense reflexionando y así el miércoles tienen buenas preguntas para que podamos platicar. Un fuerte abrazo, les aprecio mucho y estamos ahí muy pendientes Lick, de... ¿Sí? perdone, ¿Sí? buenas noches. Sí, solo una consultita. ¿Le podemos escribir a su correo con referencia a la nota? Claro, es lo que acabo de decir. Ah, sí, 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 ok, es que solo tenía esa duda porque es que yo en su momento le escribí, pero no tuve como una respuesta como de usted, pero sí le voy a escribir, oye, le agradezco. sí. Sí, pues solamente me quiero referir a algunos, es que bien, son tantos que los que me escriben, por ejemplo, algunos se toparon con problemas de que no salieron sus notas en el primer parcial y se examinaron, u otros por examen extemporáneo, no fue culpa mía el examen extemporáneo. Eh, Resulta que el sistema se actualiza y hasta que no se actualice no se publica. Entonces muchos, no sé si será su caso, muchos, la nota ya está corregida, ya se ingresó y por eso es de que de momento preferí publicarles en este cuadro Excel por cualquier corrección para que cuando ya publique se vayan las notas lo más limpia posible. Entonces, ¿qué me quiero referir? Que hay algunos que no les apareció nota en su primer parcial por diversidad, por X cantidad de razones, en el segundo parcial tendría que aparecer. Entonces, pero siempre escríbame con todo gusto. Muchas gracias, Lick. Bueno, muy feliz noche. Buenas noches, licenciado. Muy bien. Recording Buenas stopped. noches, licenciado. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Neri, muy amable. Feliz Buenas noche, noches, licenciado. licenciado. Gracias. Buenas noches, Eh, Ney. Feliz noche, licenciado. Gracias. Buenas noches, Gloria.